Quiero hablar de tres cosas lo más brevemente posible. La primera, ¿por qué en el año 78, 77, 78 no hubo un verdadero proceso constituyente? La segunda cuestión es ¿qué entendemos o debemos entender aquí? No, es muy bueno ilustrarse con el extranjero, pero ¿qué entendemos aquí por un proceso constituyente ahora desde aquí, desde la Plaza de Neptuno? Y luego, ¿qué podemos hacer para seguir hacia ello? En los años 77-78, lo resumo muy rápidamente, había unas fuerzas que pedían la ruptura con el régimen franquista y otras que no lo querían. Las que pedían la ruptura con el régimen franquista, pedíamos un gobierno provisional, pedíamos unas cortes constituyentes, pedíamos que se pronunciara el pueblo sobre monarquía o república, pedíamos responsabilidades por todos los crímenes del franquismo, pedíamos que se depuraran responsabilidades en el ejército y la policía, pedíamos que la Constitución incluyera el derecho a la autodeterminación y pedíamos justicia social para todo el pueblo. Aquello quedó en el tintero. No hubo un gobierno provisional, hubo unas elecciones en el año 77 bajo las leyes del franquismo. Hubo unas cortes elegidas con las leyes del franquismo. En esas cortes salió una comisión de sabios o notables que se han venido a llamar, que fueron, creo recordar, 7 o 9 personas, no quiero equivocarme. Esas personas son las que elaboraron la Constitución sin consultar al pueblo, sin recoger las opiniones, sin saber qué era lo que realmente se quería. A partir de ahí, por ejemplo, yo sí que recuerdo una cosa, y es que los catalanes, los nacionalistas catalanes no tenían plaza en aquella comisión de sabios, y creo que fue el Partido Socialista, les cedió un puesto. Y los vascos se quedaron fuera de la comisión que elaboró la Constitución y ninguna enmienda que presentó el PNV fue tenida en cuenta. Esos son la génesis de esta Constitución, que luego se sometió a referéndum, en la que desde luego no nos consultaron separadamente si queríamos monarquía o república, y lo que sí quería la gente, por supuesto, era libertad y corte con el franquismo, pero no nos consultaron sobre cosas básicas y elementales. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tuvimos la monarquía, que en el año 77 hubo una ley de amnistía que perdonó, que impidió que se exigieran responsabilidades por los crímenes del franquismo. En el año 77, antes de elaborarse la Constitución. Y cuando se elaboró la Constitución no había derecho a la autodeterminación y sí había recogidos derechos fundamentales como los que han citado los compañeros, muy bonitos, pero que ya estaban en la Declaración, muchos de ellos, de Derechos Humanos desde el año 48 y no se aplicaban. Y lo más importante, que era además que fuera una Constitución que recogiera el derecho de referéndum vinculante para que los pueblos en cualquier momento pudieran proponer lo que fuera y por vías fáciles y decidir y tener el poder de decisión, no solo cada 4 años. Eso también quedó en el tintero. De aquellos pactos, porque además también hubo un pacto de silencio, de aquellos pactos salió este sistema. Y hoy en día, cuando hablamos de proceso constituyente, lo que estamos diciendo de verdad es que este sistema político no nos vale. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. No es un cambio de gobierno, no es un referéndum para aprobar o no aprobar unos presupuestos, es algo mucho más profundo, que exige un gobierno provisional que garantice el proceso limpiamente, que sea gente no corrupta, que sea gente que tenga la confianza del pueblo. Ese gobierno provisional, unas cortes elegidas con esa finalidad de elaborar una nueva Constitución, un nuevo sistema político que solvente todas las deficiencias que tiene el anterior. Y eso, una vez que sea elaborado, que se someta a referéndum y que lo decidamos todos. Y en este momento eso pasa por exigir inmediatamente la dimisión de este gobierno corrupto, la dimisión de todos los parlamentarios que están ahí ahora reunidos, y empezar a ponernos a hablar en las calles, en las plazas, a ver qué queremos hacer con este país, cómo se reconocen los derechos de los pueblos, cómo se reconocen los derechos de los individuos y de las personas en general.
pero yo he empezado recordando el pasado para que no volvamos a cometer los mismos errores que se cometieron entonces. La memoria histórica la tenemos que poner ahí delante para empezar a caminar bien.